Ahora voy a entregar el mensaje de la palabra del Señor, pero antes voy a dar lectura al versículo que voy a utilizar como base para exponer este mensaje. Ahí en Gálatas 1, si gustan ponerse de pie. Gálatas 1:6, en el nombre de Cristo, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Señor, eterno Padre, tú solo sabio Dios, verdadero, justo y perfecto, ante tu presencia estamos en esta hora para alabar tu nombre, para exaltarte, para bendecirte, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres el dueño de toda nuestra alabanza, de toda la gloria y el poder, y la victoria es tuya. Y es por eso que hoy, Señor, estamos aquí. Estamos confiando en ti y disponemos nuestras vidas y nuestros corazones, mi Señor, para que nos edifiques, nos confortes, nos consueles, o nos des aquello que tú sabes perfectamente que necesitamos. Señor, ministranos, mi Señor, con el poder de tu Espíritu, al escuchar tu palabra, mi Señor, obra en nuestras vidas y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, voy a exponer un mensaje que le he titulado El poder del engaño. El poder del engaño. O el poder de la mentira. La mentira, hermanos, es una manifestación contraria a la verdad. Y la gravedad de una mentira, hermanos, depende del egoísmo y de la maldad que contenga en sí misma. Es la gravedad, ¿verdad?, de una mentira o de la mentira. El poder del engaño, hermanos. ¿Por qué quiero hablar del poder del engaño? En este mes que pasó estuvimos leyendo aquí en el proyecto de este ministerio. Estuvimos leyendo la epístola de San Pablo a los Gálatas. La recomendación fue que leyésemos no solamente una vez, sino todas las veces que pudiésemos hacerla durante el mes, ¿verdad? Durante el mes. No sé si algunos la leyeron más de una vez. El propósito no era solamente leer por leer, sino tratar de memorizar, de entender, ¿sí?, el mensaje, ¿verdad?, o el objetivo de esta carta de Pablo a los Gálatas, y que ese objetivo pues sigue siendo vigente para nuestros días, porque aún se manifiesta las mismas circunstancias o situaciones en la iglesia del Señor. Entonces, por eso, ¿verdad?, estaba yo leyendo y leí algunas veces, hermanos, esta carta, y yo quería, ya la he leído en otras ocasiones, pero yo quería encontrar algo nuevo.
quería encontrar algo nuevo, algo fresco para mí y para aquellos a los cuales pues tengo el privilegio de compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y veía yo, hermanos, en el primer capítulo, precisamente eso, el poder del engaño o de la mentira, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega ese poder? El poder de la mentira. ¿Hasta dónde tiene el alcance? ¿Y qué tanto nosotros, los seres humanos, somos vulnerables a la mentira? ¿Qué tanto tenemos poder para vencerla, para evitarla, contrarrestarla? Y mirando, hermanos, o examinando esta epístola, pues de una manera muy sencilla, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas más profundas. De una manera muy sencilla lo hice. Y lo que pude yo entender, hermanos, la esencia de esta carta es, al menos desde mi punto de vista, es el poder de la mentira. Y entendí que el ser humano no tiene ningún poder. Es plenamente vulnerable al poder de la mentira. Es cautivado de una forma muy rápida, muy pronta, que ni siquiera el ser humano se da cuenta cuando está envuelto en la mentira. El engaño, hermanos, que produce la mentira, el engaño es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural porque dice que el autor es Satanás, él es padre de mentira, es el autor de la mentira. Satanás es un ser sobrenatural que no podemos nosotros combatir con nuestra propia inteligencia, con nuestro propio razonamiento, ¿sí? Con nuestra propia ciencia o sabiduría, armas, fuerza, con nuestro propio poder. Es un ser que no podemos combatir con ninguno de esos medios o recursos que humanamente tenemos. Es decir, nosotros estamos expuestos totalmente, hermanos, o entregados a la mentira cuando estamos sin Cristo, ¿sí? Cuando no tenemos el escudo. Dios es nuestro escudo, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos ese escudo, somos totalmente vulnerables a la mentira. Aquí los hermanos que vivieron allá en Galacia, contemporáneos de Pablo, ellos eran creyentes, ellos habían conocido a Cristo, habían creído en Cristo, mas sin embargo el engaño los tomó de una forma súbita, repentina, y los cautivó, los esclavizó, de manera que ellos, la libertad que tuvieron en Cristo al principio,
la abandonaron. Muy pronto, Pablo se maravilla, hermano. Pablo está sorprendido. O sea, la forma en que trabajó el engaño, el poder del engaño sobre los Gálatas. Él estaba sorprendido. Ellos habían recibido, ¿verdad?, el Espíritu del Señor, habían experimentado las maravillas del Señor, de Dios en sus vidas, las habían visto también. Pero parece que eso no fue suficiente, hermanos, para contrarrestar el engaño del cual fueron presa fácil. De manera que Pablo, ¿verdad?, está sorprendido y está indignado. Pablo está indignado. Porque dejar a Cristo, hermanos, por obras muertas, es una maldición. Sí, es una maldición. Es condenarse. Porque para los que estamos en Cristo no hay condenación, pero cuando dejamos a Cristo, lo cambiamos, ¿sí?, por simples ritos u obras buenas, nos quedamos sin nada, vacíos, muertos, ¿sí?, bajo la condenación o la maldición de la ley. Entonces Pablo está enojado, está indignado. Y en uno de sus capítulos de Gálatas dice, ¿quién los fascinó? En una versión dice, la 1909, ¿quién los fascinó? Capítulo 3, a ver, léelo, hermano Salvador. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Miren cómo les dice Gálatas insensatos, o sea, está indignado. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué significaba la verdad, hermanos? ¿Qué significa? Confiar en Cristo. Es confiar en Cristo, no confiar en las buenas obras, ¿sí?, o en la buena doctrina, ¿sí?, o en la buena reputación, o qué sé yo. Confiar en Cristo, ese es obedecer la verdad, quiere decir confiar plenamente en la persona y obra de Jesucristo, ¿sí? No en nada ni nadie, sino en Jesucristo, en su persona y en su obra. Entonces Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? En otras versiones, hermanos, dice, ¿quién los embrujó? Y en otra versión dice, ¿quién los hechizó? Parecía aquello, hermanos, como algo de las tinieblas, algo maligno, y realmente es algo maligno. Por eso Pablo habla de doctrinas de demonios, de espíritus de error, porque es algo maligno, el engaño es algo maligno. Y el hombre no está vacunado contra eso, él fácilmente, sí, puede ser presa del engaño. Como un hechizo, un embrujo, dice, pareció aquello. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice, ¿quién los fascinó?
Así lo describen algunas versiones, porque parecía algo sobrenatural. ¿Cómo? Si ustedes caminaban bien y ahora, tan pronto, es el poder. El poder que tiene el engaño es algo así repentino y ¡pum! La acción y el tiempo en que se ejecuta el engaño, hermanos, es sorprendente. Es extraordinario. Entonces nosotros debemos, hermanos, de afirmarnos, óigalo bien, de afirmarnos en Cristo, solamente en Cristo, porque eso es obedecer la verdad, confiar en Él. Y precisamente, hermanos, estaba viendo yo unas publicaciones ahí en el Facebook de personas que publican sobre sistemas doctrinales que se basan, hermanos, cuya base o fundamento, ¿verdad?, es esencialmente la vestimenta o el atavío, más particularmente de la mujer, el atavío externo, de cómo la mujer debe de vestir según la doctrina que les menciono, ¿verdad? ¿Sí? Y cómo debe de ser su arreglo, sin maquillaje, sin joyas, su cabello no debe cortárselo, ¿sí? Su ropa arrastrando casi, y bueno, todo eso. Y hay una obsesión por estas personas, ¿verdad? Porque todo lo que ellos publican se concentra en eso, o la mayor parte de lo que publican se concentra en eso. Eso no es anunciar el Evangelio. Eso no es anunciar el Evangelio. No es. Pero todo lo que ellos publican es acerca de lo externo. Es un legalismo muerto, inútil, estéril. ¿Sí? Porque eso no tiene ningún poder contra el pecado, porque eso no da vida. No da vida. Mas sin embargo ellos están obsesionados, quieren que toda la gente, ¿verdad?, se vuelva cristiana solamente cambiándola externamente. Cuando logran su objetivo, ya es cristiana. También la bautizan, y ya una vez bautizada, ya con la obediencia a la forma de doctrina particular de este movimiento religioso, pues ya la persona ya es cristiana. Pero cuánto engaño o cuánto es el poder del engaño que ni siquiera ellos se pueden dar cuenta de cómo está interiormente el corazón del hombre. Hasta dónde está infestado de pecado o infestada de pecado, ¿verdad?, tales organizaciones con ese tipo de doctrina. Tales, ¿sí?, instituciones religiosas están infestadas, llenas de pecado. ¿Por qué? Porque esas prácticas supuestamente santas no tienen poder contra el pecado, pero es el engaño que les ciega, que les priva de la luz. ¿Y sabe qué? El engaño a veces lo hacemos exclusivo de Satanás y decimos Satanás, en el sentido, hermanos, de que él tiene poder para engañar a quien él quiere. En ese sentido estoy hablando, que lo hacemos exclusivo, pero no. Satanás va a engañar a quien Dios le permite hacer, no al que él quiere. Y precisamente, hermanos,
Dios permite que esos espíritus de demonios, de error, esas doctrinas de demonios, ¿verdad? ¿Sí? Sean aceptadas por todas aquellas personas que resisten a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no hay otra forma de salvación sino por la fe en Jesucristo. Todos aquellos que quieren justificarse o que pretenden tener salvación a través de buenas obras o de las obras, ellos son los que son entregados al engaño. Los que resisten las palabras de Dios. Mire, vamos a ver ahí, en el capítulo 22 del libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, 22. Y dice en el versículo 18, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Está hablando el rey Acab, ¿sí? Y se está refiriendo al profeta Miqueas. Bueno, el rey Acab se quejaba porque el profeta Miqueas siempre le profetizaba mal. El profeta Miqueas o Micaías era un profeta de Dios, profeta fiel. Pero no podía profetizarle bien a Acab porque Acab era un rey malvado. O sea, no puedes decirle algo bueno a alguien que es malvado. No puede el hombre cosechar bien cuando siembra mal. Pero el rey quería oír siempre que le profetizaran cosas buenas. Pero como Miqueas era fiel, él decía lo que Dios le mandaba hablar. Él no decía otra cosa. Pero al rey no le gustaba esto. Entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová. Miqueas está diciendo esto. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora pues, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios permitió que engañaran ¿a quién? A Acab. ¿Por qué? Porque él resistía la verdad. Él tenía su propia versión de la verdad, como mucha gente. ¿Sí? Como mucha gente tiene su propia versión de la verdad y dice, esta es la verdad. Y hasta dicen, así dice Jehová, así dice Dios, esta es la verdad. Pero son cosas particulares del hombre, no son de Dios. Porque cuando son de Dios, hermanos, dan vida. Esa es la diferencia. Cuando algo viene de Dios, da vida. Es decir, hace que el hombre se aparte del pecado porque da vida. Pero cuando no es de Dios, la persona sigue en su pecado. Entonces, hermanos, Acab es entregado. ¿Por quién? Por Dios.
Satán es entregado por, Acab es entregado por Dios en las manos de Satanás. Porque Acab resiste la verdad. Porque Acab, ¿verdad?, no quiere escuchar ni aceptar lo que viene de la boca de Dios. Y eso así ha sido siempre. A Faraón lo engañó su corazón soberbio. Cuando Moisés le dice, Jehová dice que dejes ir al pueblo a ofrecer al desierto sacrificios. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová ni voy a dejar ir a Israel. Que su soberbia lo engañó, se engrandeció. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó a experimentar el poder de la ira de Dios. Porque eso hace Dios. Lo entrega en poder del maligno, en poder de la mentira, en poder de su propio corazón torcido y perverso. Dios le entrega. Los Gálatas, pues ellos no quisieron oír la verdad. La resistieron. Ellos al principio confiaron en Cristo, pusieron su fe en Cristo, pero luego confiaron en sus propias obras. Y entonces caen en manos del maligno. Pero Pablo, ¿verdad?, amaba a los hermanos Gálatas y les envía esta carta, muy severa, por cierto, pero con mucho amor, porque Dios al que ama castiga. Y fieles son las heridas del que ama, más importunos los besos del que aborrece. Pablo los amaba y les habla duramente. No para destruirlos, sino para hacerlos volver en sí. Entonces vemos nosotros, hermanos, como también la Escritura dice, allí en la epístola de San Pablo, a los tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto les envía Dios un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Mire lo que está diciendo. Dios envía ¿qué? Un poder engañoso o un espíritu de mentira para que crean a la mentira. ¿Sí? Mire, dice aquí que aquel inicuo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hoy hay un auge por los milagros. Mucha gente, ¿verdad?, declara que hay sanidades, que hay milagros, que hay tantas cosas de esas, ¿verdad?
Y una buena parte de esas personas, no sé si a lo mejor casi todas, no sana. No sana. Entonces se piensa, hermanos, bueno, no sana, pero aún así, ahí están, siguen creyendo, ¿sí? Siguen creyendo en la mentira, que milagros y que sanidades, y muchas cosas no se ven. La gente sigue igual. ¿Por qué? Porque los incautos, hermanos, piensan que los milagros son como una garantía, que el poder de Dios está trabajando allí en su congregación o en su denominación o en su organización. Y ellos piensan que los milagros son una garantía. Aquí está el Señor entre nosotros porque Dios está sanando. Porque Dios está derramando de su Espíritu Santo. Y hay tantas cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo, a Dios, pero son humanas. Es engaño, es mentira. Sin embargo, la gente está allí. La gente no se va. La gente no puede percibir, ¿sí?, que muchas cosas no son reales. Todas esas cosas, mejor dicho, no son reales. Son humanas. Están manipuladas por el poder del maligno. Pero ¿por qué no se van? Porque están cautivas. ¿Sí? Porque ellos no son capaces por sí mismos de volver en sí y decir, esto no es así. ¿Hasta cuándo? Hasta que miren a Cristo y que vean que Él es el único que salva. Hasta que lo vean a Él como el todo, entonces la gente podrá abrir sus ojos. Nada más. Los milagros no son ninguna garantía que un hombre, una persona que hace milagros sea de Dios, o que una institución donde proliferan los milagros, una congregación o denominación donde proliferan los milagros sea de Dios. Yo no niego que hay gente sincera ahí, hay gente sincera. En su momento Dios sabrá lo que hace con ellos, pero hay mucha gente que lo que está buscando es lo que ahí están siempre ofreciendo y supuestamente dando. Pero lo que yo quiero, hermanos, enfatizar es que los milagros no son una garantía. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Entonces, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué muchas personas que están ahí no entienden esa escritura? Tampoco quiere decir que todos los milagros son obra del mal, del engaño. Oh, Dios opera también maravillas, obras extraordinarias. Yo creo que Dios lo sigue haciendo. Sí. Pero todo ese movimiento que anda por allí, ¿verdad? Y que está metido en muchas iglesias, ¿verdad? De las sanidades y todo eso, hermanos, no es una garantía. No es una garantía, ¿verdad?, que es de Dios. Pero es el poder del engaño. Es el poder de la mentira, hermanos. La verdad, hermanos, que nadie, humanamente hablando, nadie puede librarse, ni puede librar a otra persona del poder del engaño, porque ese poder es sobrenatural. Que el único que puede hacerlo es Dios.
a través del Espíritu, de su Santo Espíritu. Sí. Cuando el cristiano se deja conducir por el Espíritu Santo, hermanos, porque hay quien dicen que el Espíritu Santo, dicen a mí el Espíritu Santo me dijo ayer, el Espíritu Santo me dijo en la mañana, el Espíritu Santo me dijo anoche que yo les dijera esto. ¿Y quién me garantiza que el Espíritu Santo le dijo a tal persona todo lo que está diciendo? Pero, sin embargo, hay mucha gente incauta que cree eso. Cree que es verdad. Y está muy, como dijera, hermanos, muy en auge. Muchos predicadores, por aquí, por allá, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo que tú hicieras esto y que tú vas a sanar y que tú tienes esto. Eso es mentira. No es verdad. Entonces nada más se para una persona y dice, el Espíritu Santo me dijo, y porque él dice ya, voy a creerlo. No, usted tiene el deber de buscar la dirección del Espíritu Santo. Esto se ha proliferado, ¿verdad? Porque muchos creyentes y personas que están ahí que no son creyentes, sí, se han vuelto perezosos. No quieren buscar a Dios, quieren que todo se les dé. Todo se les dé en la mano y fácil. No quieren buscar a Dios. Entonces, ahí va avanzando, hermanos, el poder del engaño. Los Gálatas estaban en esa situación. A ellos se les fue dicho, miren, ustedes son salvos por la fe en Cristo. Pero llegan por ahí los falsos hermanos que los inquietan, que empiezan a perturbarlos y enseñarles cosas diferentes al Evangelio. No, ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan. Ustedes tienen que guardar días, meses, años. Ustedes no pueden. Ustedes tienen que dejar de comer, dicen Colosenses, ¿sí? Dejar de abstenerse de ciertas cosas, de comer, no manejes, no gustes, abstención, ¿verdad? De cosas que realmente no tienen ningún poder contra el pecado. Pero ahí estaban aquellos hermanos ingenuos, insensatos, creyéndolo todo. Y empiezan a buscar cisternas rotas que no retienen agua. Dejan la fuente de agua, que es Cristo, y van allá a esas cisternas secas, sin agua. Y Pablo les dice, los que por la ley se quieren justificar, vacíos sois de Cristo y de la gracia habéis caído. Todas aquellas formas de doctrinas, hermanos, que nos cambien al Redentor, es decir, que nos provean un sistema de salvación, ¿verdad?, por obras, porque tú haces esto y haces aquello y dejas de hacer esto y dejas de hacer aquello. Obras, prácticas, disciplinas, doctrinas de hombres que te proveen todo ese tipo de cosas para que tú puedas ser salvo. Esos son anatema. Son anatema, porque te cambian al Redentor. No hay ningún Redentor fuera de Cristo. Mira, si te vistes así, si te arreglas así, si guardas tal día, si dejas de comer estas cosas, ¿sí?, si dejas de hacer esto, ¿sí?, si te abstienes, ¿verdad?, de transfusiones de sangre, si te abstienes de saludar la bandera, ¿sí?, y todo ese tipo de cosas, si tú lo observas, entonces eres salvo.
perteneces al reino de Dios. Pero si tú no lo haces, estás perdido. Esa es una doctrina de demonio. ¿Sí? Son anatemas los que hacen eso, porque te cambian al Redentor. No hay quien salve, dice Dios, fuera de mí no hay quien salve. Pero el poder del engaño, hermanos, llega tan súbitamente y en una brevedad de tiempo, ¿verdad? Cautiva las almas incaustas de los creyentes, los entendimientos ingenuos de los creyentes, hermanos, porque hay descuido, ¿sí? Porque muchos están poniendo sus ojos, ¿verdad?, sobre los hombres corruptos y faltos de entendimiento, y se decepcionan, y van y buscan un lugar, una iglesia, una congregación o una religión que parezca que camina bien, pero donde el Redentor no es Cristo, sino todas las prácticas y todos los mandamientos de hombre que allí imponen, esos son los medios de salvación o el medio de salvación, y van y se meten allá y quedan peor. Ese es el poder del engaño. Nosotros no vamos a tener nunca, hermanos, la capacidad de vencer el engaño. Tenemos que estar, ¿sí?, en comunión con Dios, escudriñando su palabra, continuamente orando a Dios, porque dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido. Muchos. Dice, en esto van a conocer el espíritu de error y el espíritu de verdad. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu de Dios, el espíritu de verdad. ¿Qué significa eso, hermanos? Todo espíritu se refiere a las doctrinas que son manipuladas por los espíritus de error, ¿sí?, o a esos espíritus de error, mejor dicho, que manipulan las doctrinas torcidas. Todas esas doctrinas que son introducidas a través de los espíritus de error enviados, ¿sí?, a todos aquellos que no obedecen a la verdad. Todas esas doctrinas con mandamientos de hombres, ellos cambian al Redentor. Ellos niegan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, ellos niegan que el Hijo de Dios ha venido al mundo para salvar al mundo. ¿Sí? Ellos niegan que Jesucristo es el Salvador del mundo, que predican a Cristo supuestamente, pero en los hechos, en la práctica, ellos niegan que salva a Jesús, porque te proveen otro medio de salvación. Entonces ese es el espíritu del anticristo. Por eso Pablo dijo, sea anatema. Y si se fija, Pablo fue un hombre muy honesto. Él no se excluyó. Él no se excluyó porque el evangelio es de Dios, no es de Pablo. Él no se excluyó. Él dijo, si aún yo, no importa que sea yo podré ser Pablo y podré ser apóstol de Cristo, ¿sí? Pero no importa quién sea yo o qué sea yo. Si aún yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero sabe que ahora los profetas que salen por allí, dizque profetas, ellos no predican a Cristo. Hace no mucho tiempo escuchaba yo a un hombre que decía que era profeta. La verdad, él no predicó a Cristo. Todo el tiempo él estuvo predicando del mismo,
que lo que él profetizaba sí se cumplía, que él sí era un profeta, que él lo había enviado Dios. Todo el tiempo, hermanos, estuvo profetizando de él. Él no habló de Cristo, él habló de sí mismo. Esos son falsos profetas. Esos no son de Dios. Sí. Se halagaba, se elogiaba de sí mismo. Y sin embargo Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y nosotros siervos suyos. Pero este hombre no cesaba de hablar de sí mismo. ¿Y sabe qué? Y la mayoría de los que estaban allí, ellos, no sé si todos, creo que no todos, pero una gran parte de los que estaban ahí, ellos estaban anonadados con el profeta, embelesados con aquel profeta. Decía, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser así. Mas sin embargo ¿por qué? Porque el poder del engaño, hermano, el poder del engaño, ¿sí?, es superior a usted y a mí. Eso es, el poder del engaño es superior a toda alma humana. Y solamente por el poder del Espíritu de Dios, dice Pablo, pero la unción que está en vosotros, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque la misma unción que está en ustedes les enseña, y nadie les puede engañar, porque la misma unción. Pero nos volvemos perezosos, y todo lo que nos dicen los líderes, los pastores, todo está bien porque Él es el pastor, todo es correcto porque Él es el pastor. Ciertamente es digno de respeto porque es el pastor. Pero también la iglesia, la congregación debe de tener sentido común, de examinar lo que está oyendo. Decía este profeta, el alfolí, óigalo bien, el alfolí es el pastor, decía. Si usted ayuda a alguien de los que está ahí limpiando, haciendo la lucha en los cruceros, ¿verdad?, sacando quizás algunos el pan para vivir, otros a lo mejor lo usan más. Si usted le da eso, él decía, eso es maldición, déselo mejor a su pastor. ¿Eso qué significa? Eso no es un profeta. Ese es el engaño, el poder del engaño. No, sin embargo, mucha gente está allí, cree. Ellos creen. ¿Por qué creen? Porque no han querido recibir el amor de la verdad. Y el amor de la verdad es que nada más en Cristo hay salvación. No hay otro medio. ¿Sí? No hay otro medio más que Cristo. Es salvación. En Cristo, hermanos, el poder del engaño es sometido. Y en nosotros resplandece la gloria de Dios. Desde adentro del interior del corazón, hermanos, resplandece la luz de la verdad, porque Cristo vive ahí y Él es nuestro todo. Confiemos en Cristo. Ni aun yo, porque estoy aquí, hermanos, soy infalible. Yo puedo engañarlo y estar engañado. No es mi intención, pero puedo estar en esa condición. Pero Dios nunca lo va a hacer. Usted tiene que buscar la dirección de Dios. Ciertamente usted necesita un consejo del pastor, pero también es responsable. Dice la palabra de Dios que aquellos hermanos de Berea fueron más nobles, porque ellos lo que los apóstoles les enseñaron, ellos fueron a ver si era así, como les habían dicho, lo vieron en las Escrituras. Ellos examinaron, escudriñaron las Escrituras. Eso es un deber. No todo lo que usted se le enseñe, se le diga, usted tiene que decir amén. Aunque sea cierto, quizás usted tenga sus dudas, pero usted tiene que buscar, ¿sí?, el discernimiento del Espíritu del Señor.
Porque el Espíritu del Señor, hermanos, nos guía a toda verdad. ¿Sí? Y es llamado el Espíritu de verdad. Tenemos que escudriñar, seamos responsables, tenemos que orar. Y además de escudriñar y de orar, tenemos que examinar nuestra vida. ¿Sí? Y pedirle al Señor, Señor, examíname, oh Dios. Porque nosotros también somos muy capaces de engañarnos a nosotros mismos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Empiece por usted. Empecemos por nosotros mismos, que el poder del engaño no nos tenga cautivos, y nos tenga, hermanos, muertos, insensibles a la gracia de Dios, endurecidos nuestros corazones, hermanos, entregados a la injusticia, a la iniquidad. Busquemos siempre el rostro del Señor, continuamente, porque el poder del pecado, hermanos, es invencible, humanamente hablando. Nadie puede. Solamente en el poder de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios.